Muy buenas noches. Un informe del sistema de monitoreo de las Naciones Unidas sobre cultivos de hoja de coca en Colombia reveló hoy un incremento del 43% en el área sembrada con coca en el último año. Pasamos de 143.000 hectáreas en el 2020 a 204.000 hectáreas en el 2021. La producción de cocaína también alcanzó su máximo histórico al subir a una producción de 1.400 toneladas. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Leonardo Correa. Él es el director de monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU en Colombia. ¿A qué adjudica usted, doctor Correa, semejante desbordamiento en el crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína? Buenas noches, Yamit. Muchas gracias por la invitación. Los datos lo que nos indican es que los cultivos están aumentando desde hace tiempo dentro de lo que hemos llamado enclaves productivos, pero en este año en particular aumentaron afuera de los enclaves productivos. Es decir, esa situación de que por más de 10 años la coca está básicamente en los mismos sitios, como consecuencia de que las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones aún no han sido solucionadas, explica que, a pesar de todos los esfuerzos, la coca siga creciendo en el territorio. Estamos, como usted bien lo mencionaba, en el mayor punto de la serie histórica. Nosotros, viene una tendencia de incremento que inició en el 2014, tuvo un primer pico en el 2017, luego tuvimos 3 años de reducción, pero ahora se retomó esa tendencia al incremento y llegamos a este límite de 204.000 hectáreas. En la coca, no en la cocaína. Exactamente, estamos aquí midiendo las hectáreas sembradas con hoja de coca. Después esa hoja de coca tiene una capacidad potencial de producir cocaína hasta 1.400 toneladas, que también es un récord histórico. Aquí valdría la pena mencionar que el incremento en hectáreas es del 43%, pero como una buena parte de esos lotes son lotes nuevos, que no han llegado a su mayor capacidad productiva, entonces el incremento en producción no es tan alto, no es de 43%, sino de 14%. Pero eso no alivia, digamos, las cifras divulgadas hoy por ustedes. No, al contrario, Sí, es una total preocupación. Alarma. Exactamente, es una total preocupación, sobre todo porque lo tenemos que proyectar hacia el futuro. Si estos lotes nuevos hoy tienen niveles bajos de producción, pues si dejamos eso quieto, en un par de años esos lotes que hoy son nuevos van a alcanzar su mayor nivel de producción. En general, los cultivos de coca en Colombia alcanzan sus mayores productividades entre los 2 y los 4 años. Y esta es la razón por la cual en muchas áreas la producción se ha venido incrementando, porque los cultivos están llegando a sus edades de máxima productividad. Pero eso supone, doctor Correa, que hay un aumento, digamos, de los cultivos ilícitos fomentado principalmente por la prohibición del uso de glifosato, ¿cree usted? Yo diría que hay una cantidad de variables que juegan aquí. Para mí, para nosotros, lo principal es que no se han corregido las condiciones de vulnerabilidad en los territorios. Ha habido grandísimos esfuerzos por tratar de controlar la cantidad de hectáreas sembradas, pero eso es como una parte de la tarea. La otra parte de la tarea, que es crear mejores vías, crear buenas condiciones para la producción, crear buenos canales de comercialización, no se ha terminado de concretar. Entonces, se elimina la coca en el territorio, pero como esos otros elementos no se solucionan, pues las comunidades encuentran en la coca una salida. Y eso es un poco la historia de que bajamos debido a la erradicación, pero cuando se quita la erradicación del territorio, una vez más la coca vuelve y se incrementa. Pero, a ver, doctor Correa, quienes cultivan la coca son campesinos o narcotraficantes. En eso hemos encontrado una condición que se ha venido consolidando en los últimos años y es los enclaves productivos. Los enclaves productivos son unos territorios
En esos enclaves productivos está en este momento el 41% de la coca, y en esos territorios hay 3 condiciones. Primera condición, más de 12 hectáreas de coca por 1 kilómetro cuadrado. Es decir, los cultivos, los lotes están muy pegados los unos de los otros. Alta concentración. Segunda condición, esa situación lleva más de 4 años. Es decir, esa situación de alta concentración lleva más de 4 años. Y tercera condición, la productividad en esos territorios es mucho mayor. En esos sitios, en esos enclaves, estamos hablando de un modelo de producción agroindustrial. Y como le decía, el 41% de la coca está bajo ese modelo agroindustrial. En el resto del territorio la situación es diferente. Allí estamos... Pero antes de que me hable del resto del territorio, ¿cuáles son las zonas del territorio donde ha aumentado el cultivo? Entre 2020 y 2021 aumentó en ambas partes, tanto dentro de los enclaves como fuera de los enclaves. Antes lo que teníamos es que aumentaba dentro de los enclaves, pero no por fuera. Pero no por fuera. ¿Y cuáles eran los enclaves? Los principales enclaves están en el Catatumbo, son las zonas que ya conocemos un Catatumbo, poco. Tibú es hoy por hoy el municipio más afectado por cultivos de coca en Colombia. De todos los municipios cocaleros del país, Tibú es el más importante. Tibú es el más afectado. ¿Tiene algunas cifras usted sobre cuánto produce el Catatumbo? Tenemos las cifras. Catatumbo tiene una característica, y es que la productividad es una de las más altas del país. Mientras que, por ejemplo, en Pacífico la productividad está alrededor de 6 toneladas métricas por hectárea al año, la productividad de hoja, 6 toneladas métricas por hectárea al año. En Catatumbo eso llega a ser casi 8 toneladas métricas por hectárea al año. Entonces esa es la condición que hace que en Catatumbo no solamente haya muchas hectáreas de coca, sino que esas hectáreas de coca son muy productivas. Otro enclave, otra región de enclave es la frontera sur de Colombia, tanto en Nariño como en Putumayo. Y aquí es interesante ver que son las zonas más cercanas a las fronteras. Allí está una fuerte concentración. Hay otro enclave en la zona de Valdivia, Cáceres y Tarazá, el enclave más o menos en el Bajo Cauca antioqueño. Inclusive comienza a extenderse ese enclave hacia la región de sur de Bolívar. Entonces son zonas muy tradicionales, son zonas que nosotros tenemos en nuestra memoria desde hace más de 20 años que llevamos monitoreando los cultivos de coca. Allí sabemos que hay coca. Lo que ha pasado en los últimos años es que se ha venido concentrando y los cultivos se ponen cada vez más cerca uno del otro. Pero yo quisiera de parte suya, doctor Correa, una respuesta más concreta sobre quiénes son los que siembran coca. Los que siembran coca, no quienes elaboran cocaína, sino quienes siembran coca. Porque tenemos entendido que los campesinos que lo hacen prácticamente amenazados. Es decir, o la siembran o los matan. Por eso es tan importante comprender la dinámica de enclave y fuera de enclave. Adentro del enclave esa es la situación. Los campesinos tienen mucha presión, inclusive hay algunos cultivos que no son de campesinos, que son directamente de los grupos en esas zonas de enclave. Afuera del enclave tenemos una situación diferente en la cual estamos hablando de una economía campesina, la productividad es mucho más baja y el perfil del campesino es un perfil mucho más rural, es una persona que está usando la coca para sobrevivir a esos costos del aislamiento, de las dificultades para poder comercializar sus productos lícitos. Son dos universos totalmente diferentes y esta es una condición clave al momento de diseñar estrategias y diseñar soluciones, porque es muy diferente tratar de solucionar este tema en los enclaves, donde usted tiene mucho interés de los grupos armados, mucho más nivel de ingresos, los costos están optimizados, hay una mayor cultura, vamos a decir cultura, permítanme usar ese término, mucha más cultura de la coca, que solucionarlo en donde tenemos unos campesinos que ven la coca solamente como una alternativa y que están mucho más dispuestos a transitar hacia otros productos. ¿Usted diría entonces, doctor Correa, que la sustitución de cultivos fracasó? La sustitución de cultivos es una parte de la tarea.
Pero fracasó. Igual que la erradicación, es una parte de la tarea. Pero fracasó. La sustitución no, pero el hecho de que no hayamos completado la tarea sí puede ser considerado un fracaso. Tenemos este problema de diseñar la política, o para usar unos términos un poco más coloquiales, de el garrote y la zanahoria. Entonces, en la política, en el diseño de política, dice, hay garrote, pero también hay zanahoria. Pero cuando uno se va a ver el territorio, aquí hay garrote y aquí hay zanahoria. Es decir, no es que tengamos territorios en los cuales esas dos cosas hayan coincidido para poder considerar que la política ha sido implementada integralmente. Ese es un poco el gran problema. Pero explíqueme usted, por favor, ¿cuál es el garrote y cuál es...? La erradicación forzosa la estamos considerando el garrote. O sea, garrote. Si usted no erradica, si usted no se Sí. pone en la parte legal, le vamos a erradicar. Ese es el garrote. ¿Cuál es la zanahoria? Las opciones de desarrollo, las oportunidades para entrar al desarrollo alternativo, los programas de incentivos para que las personas se mantengan dentro de la producción lícita. Pero, a ver, doctor Correa, si es una equivocación afirmar que hay una gran distancia en ingreso económico, en ingreso de dinero, una gran distancia para el campesino entre sembrar hoja de coca o sembrar tomates o cualquier otro producto. Hay una gran distancia, pero no es solamente relacionada con el precio, digamos, con el dinero, sino con la facilidad de comercialización. Digamos que la hoja de coca tiene las ventajas de que hay mercados garantizados. Asegurado. A los narcotraficantes. Exactamente. Que la compran. Que la compran y que le llegan a su finca y allá le ofrecen el dinero, etc. Lo cual quiere decir, doctor Correa, que los narcotraficantes no cultivan hoja de coca, sino fundamentalmente campesinos por dos razones. Una, que es mucho más productivo para ellos sembrar coca que sembrar cualquier otro cultivo. Y segundo, la amenaza si no lo hacen. Sí, pero muy importante diferenciar dentro de enclave que fuera de enclave. Dentro de enclave, eso es básicamente la situación. Es decir, hablando de Putumayo, Exacto. Norte de Santander, Nariño, de eso. Exactamente. De resto, Fuera del enclave es una alternativa de supervivencia, yo me atrevería a mencionarlo así, es una alternativa de supervivencia en la cual la hoja de coca es un mercado, es un producto que tiene una relativa fácil comercialización y asegura otros beneficios, ¿sí? La gente en estos territorios tiene acceso al crédito si tiene hoja de coca, si no tiene hoja de coca es más difícil tener acceso al crédito y ahí hay más incentivos. ¿A qué crédito se refiere usted? En las tiendas, en los almacenes de abarrotes, la gente puede comprar el mercado. No crédito bancario. No. Es un problema el hecho de que tengamos una baja cobertura de bancarización en esos territorios. Y me lleva a plantear aquí un punto que también considero importante, Yamit, y es que en los territorios afectados por cultivos de coca tenemos una baja presencia institucional. Y eso no se ha corregido. Entonces, el acceso a la banca es complejo, el acceso a la justicia es complejo, el acceso a la salud inclusive es complejo. Esas son las condiciones de vulnerabilidad que tienen que ser solucionadas si queremos llegar a un escenario en el cual las reducciones sean sostenibles. Entonces, después de comerciales, doctor Correa, respóndame por favor esta pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta hecha por el director de la DIAN, doctor Reyes, sobre la legalización del cultivo y el consumo y la producción de hoja de coca y de cocaína a cambio de un altísimo impuesto? ¿Sí o no? Después de comercial. Aun cuando la propuesta hecha por el director de la DIAN fue rechazada por el ministro de Justicia y por el gobierno nacional, ¿a usted qué le parece la propuesta? Yamit, yo creo que estamos en un momento, y los datos nos indican esto, estamos en un momento de búsqueda de alternativas. Estamos en un momento en que debemos discutir cuáles alternativas son posibles. Esta es otra herramienta. Todavía tenemos muchas más que descubrir, porque con
digamos, lo más importante es que se logre transformar el territorio. Yo siempre digo que el costo del aislamiento en estos territorios lo está pagando la posibilidad de hacer una actividad ilegal. Entonces, allí hay una discusión y lo importante es que podamos estar usando la evidencia para poder tomar buenas decisiones. Es decir, usted diría, mire, es una iniciativa que valdría la pena discutir. Es una iniciativa que debemos comenzar a discutir. Que valdría la pena discutir. Que vale la pena discutir, que debemos buscar la forma, porque es que el tránsito hasta que eso pueda ser implementado es bastante incierto. Sí. En este momento no tenemos suficientes datos como para decir lo hacemos de una manera o de otra, pero por supuesto es un tema que se debería comenzar a discutir. Hay experiencia internacional en las cuales hay buenos resultados y otras en las cuales los resultados son más complejos. Uruguay es un ejemplo del buen resultado que legalizó. Uruguay, pero estamos hablando allí de marihuana, sí. En temas de cocaína, sí. Estamos en un universo totalmente diferente. Sí. Entonces, claro, es una discusión valiosa, pero tiene una cantidad de matices, de particularidades en los que debemos ser cuidadosos. Sobre la cocaína, me acuerda usted a propósito de su afirmación, en el sentido de que habría que buscar alguna salida para no seguir creciendo como país productor de coca y de cocaína. Me acuerda usted, digo, de una propuesta que hicieron el presidente Gaviria de Colombia, el presidente de Brasil, el presidente de México, los tres, para tratar, para regularizar la producción de cocaína. Regularizar, no legalizar, para tratar al adicto como enfermo y no como delincuente. Y que el Estado venda, suministre gratis cocaína al enfermo, al drogadicto, gratis, para que deje de ser negocio la cocaína. Esa propuesta, ¿a usted cómo le parece? Nosotros, digamos, el sistema de monitoreo está muy centrado en medir el fenómeno. Es difícil entrar a especular un poco sobre estos elementos de proyección de política pública. Yo creo que en esta discusión hay que recordar que, además del problema asociado a la producción de drogas, nosotros tenemos un problema asociado al desarrollo en estos territorios. Y no se puede solucionar uno sin considerar que el otro también debe ser solucionado. ¿Qué quiero decir con esto? Solucionar el problema de las drogas necesariamente pasa por solucionar los problemas de vulnerabilidades de los territorios. Y al revés, solucionar los problemas de vulnerabilidad de los territorios pasa por solucionar también los problemas de las drogas. Yo creo que hay muchas propuestas que están separando esta condición, que los datos nos están mostrando que hay una correlación demasiado fuerte y que la sostenibilidad, otra vez, de la solución depende no solamente que podamos solucionar el tema de las drogas, sino que también solucionamos el problema de los territorios. Según el estudio divulgado hoy por ustedes, doctor Correa, la producción de coca y la elaboración de cocaína están convirtiendo a Colombia en el primer país productor de coca y de cocaína del mundo. Esto es terrible. Así es, Yamit. Pero insisto en que, digamos, eso está pasando en Colombia, pero esto es un problema global. Esto no es una cosa solamente de Colombia. No, pues si no hubiera consumo en Estados Unidos, pues no habría oferta. Y no solo en Estados Unidos, digamos, hemos encontrado un incremento del consumo en Latinoamérica, un incremento, inclusive comenzamos a ver incrementos del consumo en África, y eso está haciendo que el problema se vaya saliendo de Colombia. Y en Colombia también. En Colombia también. El consumo. El consumo de cocaína. Entonces,
es, digamos, claro, las hectáreas están en Colombia, pero eso no quiere decir que el problema está en Colombia. El problema es global. Y hoy tenemos registros de cultivos ya también en Centroamérica, hoy tenemos registros de laboratorios de transformación de la pasta en cocaína en Centroamérica, en Suramérica, inclusive en Europa. Esto no es un problema solamente de Colombia. Gravísimo eso, ¿va? Y mire, doctor Correa, menciona usted en su informe que han surgido nuevos enclaves de producción de coca y de cocaína en Colombia, distintos a los ya conocidos, pues Nariño, Putumayo, Tibú, Catatumbo. ¿Cuáles son? Sí, lo primero que me gustaría decir es que esa sí es la mayor preocupación. Yo creo que más allá de que tengamos un incremento tan fuerte, la mayor preocupación es que ese incremento se da porque comienzan a originarse nuevos enclaves. Recuerde que le había dicho que una de las características de los enclaves es la permanencia. Por eso hoy no todas esas zonas las estamos llamando enclaves, pero ya tienen las condiciones de alta densidad de siembra y ya tienen las condiciones de productividad. ¿Cuáles son? Tenemos recientes, por ejemplo, en sur de Bolívar. Sur de Bolívar es un territorio en el cual la coca se había reducido bastante. Y pues, volvió a crecer. Y ahorita vuelve a crecer, no en todo el sur de Bolívar, como estaba en el pasado, sino en una parte específica del sur de Bolívar. En Nariño aparecen o se recuperan áreas que ya habían sido sustituidas. Exactamente, en las que antes había alta coca, hubo un proceso de transformación, más bien, hubo un proceso de erradicación, la coca bajó y ahora otra vez comienzan a surgir con una tendencia a conformarse en enclaves. Esa es la gran preocupación, porque recuerden que dentro del enclave productivo, el modelo de siembra de coca es un modelo agroindustrial. Es decir, que si nosotros en Colombia no tenemos el cuidado de controlar que eso no se expanda, pues vamos a tener modelos de producción de perfil agroindustrial de coca disperso en muchos más territorios del país. Es decir, lo más increíble sería que el día de mañana departamentos como Boyacá comenzaran a ser productores también de hoja de coca y de cocaína. Esperemos que eso no suceda. Yo creo que, y eso es un compromiso, digamos, también de todos los colombianos, digamos. Yo creo que tenemos que fortalecer nuestras capacidades en los territorios, la presencia institucional, el desarrollo alternativo. Los colombianos pueden comenzar a mejorar, a incluir en sus mercados productos de desarrollo. Realmente todos podemos comenzar a colaborar en estos temas. Y es necesario. No vamos a llegar a la paz si no solucionamos el problema de la producción de cocaína. Por el conocimiento que usted tiene del tema, y esta es mi pregunta final, está confirmado que el glifosato envenena, ¿no es cierto? La evidencia, usted encuentra evidencia en ambos sentidos. O sea, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Entonces ese sigue siendo un tema muy difícil, porque no hay en la comunidad científica un acuerdo. Y como le digo, hay cosas que dicen que sí. Lo que sí sabemos es que, diría casi que igual que cualquier otra estrategia, si no se acompaña de transformar el territorio, no va a ser útil. No va a ser útil. Pues, doctor Leonardo Correa, muchísimas gracias por haber asistido a esta invitación para que nos explicara esta situación tan grave del crecimiento de los cultivos de hoja de coca y de la producción de cocaína. Muy amable. Muchas gracias, Yamit. Y a ustedes, televidentes, también gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CNE.